¿Qué rollo, mi raza de tiempo muerto? Ya contento de seguir con este gran proyecto que se nos ocurrió en nuestro cuarto episodio con una persona muy diferente, un jugador, pero un jugador más joven, un jugador mucho más joven de los que hemos entrevistado, con gran futuro por delante, pero sobre todo es mexicano. Es mexicano, ha tenido el honor de representar a nuestro país con la selección juvenil y actualmente está jugando en Estados Unidos. Su nombre es nada más y menos que Iván Bernal. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Espero todo bien aquí. Aquí estamos con el frío. ¿Cómo están todos ustedes por allá? Todo bien, gracias a Dios. Aquí no hace tanto frío. Todo bien con nuestras familias, pues ya ves por lo de la contingencia, pero gracias a Dios todo está bien. ¿Cómo estás tú con tu familia? ¿Cómo te ha ido en la pandemia? Cuéntanos. Bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, mis papás, no vivo con mis papás, había estado viviendo con un amigo un compañero del equipo que me dio la oportunidad de quedarme en su casa con él, pero mis padres están en México y todo bien, la verdad, gracias a Dios. Mis padres lo tuvieron el COVID, los dos, y gracias a Dios no tuvieron problemas. Mi mamá un poquito de no poder respirar y cosas así, pero gracias a Dios la libraron muy bien y hasta ahora, pues, yo gracias a Dios he estado bien, me he cuidado y todo bien hasta ahora, gracias a Dios. Ahora, hablando en el ámbito deportivo, ¿cómo está el rollo contigo? Porque sabemos que ya hemos preguntado eso en otras entrevistas, pero el proceso varía con cada jugador. Entonces, queremos saber contigo cómo le has hecho esta pandemia para mantenerte en ritmo, para mantenerte haciendo ejercicio, yendo a Ujú. llegar. Sí, ¿Qué has hecho en esta pandemia? pues fíjate, es buena pregunta y sí me lo han preguntado muchos, ¿no? Que lo que hice la primera vez que nos cerraron todos los gimnasios y las canchas fue que fuimos al Walmart y nos compramos una canasta de básquet, la armamos y la pusimos aquí afuera, literal. Y, y bueno, pues me compré unas ligas y mi compañero tiene como en la cochera tiene como pesas y todo eso, tiene poquito de todo. Entonces se me dio la oportunidad de poder como quiera estar en forma, ¿no? Haciendo mis tiros y estar bien físicamente, pero pues le tuve que hacer como pude, ¿verdad? Porque pues no tenía gimnasio, los gimnasios estaban cerrados, las canchas, le quitaron los aros a las canchas, que jamás había visto eso, yo pensé que eran películas nada más, la verdad, pero hasta le quitaron los aros a las canchas, pero sí, con todo lo que tuve aquí en mi casa, o en casa de mi amigo también, me estuve en forma tirando fuera, salí a correr y con las pesitas que él tenía y así me estuve manteniendo en forma, pero hoy gracias a Dios que está todo abierto otra vez con sus medidas de salubridad, pero así fue como me mantuve al inicio de la pandemia. ¿Ahorita dónde te encuentras? ¿Estás en Nuevo México? Sí, estoy en Nuevo México, en un pueblito que se llama bien raro, pero se llama Alamogordo, está bien chistoso el nombre y nadie lo conoce, pero es un pueblito que aquí vive también una prima mía y está ubicado en el sur de Nuevo México. Ahora vamos a darle inicio a lo bueno, a lo chingón. Órale, Sabemos que eres de Tamaulipas. así Este, es. ¿Cómo nace el amor al básquetbol? Al básquet. ¿Cómo es que Iván, hizo por primera vez un balón y dice que esto es lo mío y esto quiero hacer toda mi vida? Así es. Fíjate, compa, fíjate, te vas a reír porque estuvo bien chistoso, fíjate, mi papá, yo antes jugaba fútbol, como todos, ¿no? Empiezas de chiquito desde el fútbol. Y ese era mi sueño, ser futbolista profesional. Y estuve ahí en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Mi primer equipo de fútbol fue el Pachuca. El Pachuca se llama Pachuca, pero estaban relacionados con las fuerzas básicas del club, ¿no? De Hidalgo. Entonces, pues yo la verdad ese era mi sueño de irme al Pachuca y jugar profesional y todo eso. Pero hubo un día, me acuerdo que ah, mi papá fue a mi junta, esto fue en primaria, creo, si no bien recuerdo, como en tercero de primaria, cuarto. Mi papá fue a mi junta de la escuela por mis calificaciones y creo que me saqué un 8 o algo así, un 8. Y mis papás siempre fueron de que teníamos que tener buenas calificaciones. Y mi papá dijo, te lo advertí, si te bajas del 9 te voy a sacar del deporte que más te gusta, ¿no? Y se escucha feo, pero así fue, la verdad. Me lo hizo así y me dijo, y ahora vas a hacer el deporte que a mí me gusta. Y yo,
pues yo llorando y le decía, yo no quiero hacer nada de lo que te gusta, pues y a mí me hace. Dijo, no, pues vas a jugar básquet. Mis hermanos jugaban básquet nomás por diversión, ¿verdad? Y eh, me metió al básquet cuando me sacó del fútbol y empecé a jugar básquet como a los 11 12 más o menos, si bien recuerdo. Empecé con el equipo de Titanes de ahí de Ciudad Victoria, Tamaulipas, con el profe Arratia y desde ese entonces, amigo, desde ese entonces me tengo todo ese cariño al básquetbol, pero cuando lo empecé a tomar más en serio, que yo dije, este es el deporte eh, que puede ser para mí, para toda mi vida. Fue como en la secundaria que empecé más como a ir a los nacionales y empezar a representar, sabes, como la ciudad y todo ese tipo de cosas, ya después al estado y después al país, entonces se convirtió en algo desde los 12 años que lo es todo para mí y sigue siendo todo para mí, la verdad. Entonces, desde chiquito jugabas fútbol, se puede decir que recibiste un Ujú. castigo de tu padre y te metiste a jugar básquetbol. Eh, Vamos bien. Y ahí, ese no, equipo en el que así me jugabas, dio. dijiste Titanes, ¿cómo dijiste que se llamaba el equipo? Sí, 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 así se llama Titanes. ¿Era de tu escuela o era una academia particular ahí en Tamaulipas? Es un equipo particular que tú sabes que ahí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, está el equipo de fútbol soccer, el Correcaminos de la UAT, y Ujú. entonces está el estadio, le llamamos el estadio porque está el estadio de fútbol y a un lado hay canchas de básquetbol, entonces ahí muchos entrenadores iban y se ponían, ¿verdad? Y decían que "Ah, yo entreno a niños y se ponían a formar clubes, pero era un equipo normal, yo lo llamaría como una mini academia porque sí tiene bastantes niños y fue mi primer equipo, la verdad, ¿qué recuerdos? La verdad, ya me lo hiciste recordar y sí, ya tenía mucho que no pensaba en eso, la verdad, pero ellos fueron mi primer equipo, a Titanes con el profesor Arratia ahí en Ciudad Victoria. Entonces te mantienes jugando básquet, ya te enamoraste del deporte. Este, Vaya. ¿Cuándo fue, a qué edad llega tu primera invitación a la selección, selección nacional? ¿Cuándo es tú que por primera vez representas a México? Sí, y te comentaba que la primera fue cuando tenía 14 años, me llegó una convocatoria de la sub-15 y en ese entonces me cortaron de la selección porque no tenía, y me imagino que no tenía el nivel y la verdad no creo que lo tenía todavía. Después pasan años y a la sub-16 me llaman para ir a Guatemala, al Cocaba, y en esa fue mi primera vez que representé a México oficialmente bajo la FIBA. Y después de eso me volvieron a llamar para el Centro Básquet, que fue en Puerto Rico, ya va a ser 2 años de esto, fíjate. Hicimos historia, quedé en la selección y por primera vez en la historia de hablando varonilmente, en categorías menores, ganamos por primera vez en la historia. Entonces, pues es algo, ¿verdad?, que muy bonito y algo que a no muchos les pasa. Ahora, la mayoría de tu vida hablando en el básquet, estuviste en el Senado, ¿verdad? Estuviste en el Senado. ¿Cómo fue tu entrada al Ujú. Senado? Fíjate, estuvo bien, estuvo bien, ¿cómo se puede decir? No triste al principio porque, fíjate, la primera convocatoria que salió ¿qué fue? 2016, 2016 creo fue porque, sí, en el 2007 empezamos. Fue en el 2016 la convocatoria y fui a hacer los tryouts al Senado y yo tenía, si no mal recuerdo, ya había estado yo en el Senado porque fui a la concentración con la U15, estando de 14, y ese mismo año fue cuando sale la concentración del Senado de la academia, perdón, academia con A era antes, ¿verdad? Así se llama, fue el nombre originario. Y, fui y el primer filtro no quedé, tampoco no quedé, pero después pasan como 2 meses y sale otra convocatoria y en ese entonces yo decía, no, yo ya nomás quiero, o sea, como agarrar el básquet pues como un hobby, ¿sabes? O sea, nada más estar practicándolo me gusta, me encanta, pero pues me dedico a lo mío, ¿no? Pero mi papá y mi mamá me dijeron de que no te quieres sacar de la espinita que no quedaste, me dijiste, ¿sabes cómo? Y yo les dije, más, me puse a pensar como 2, 3 días al final me decidí, le dije a mi papá que sí quería ir y mi papá y mi mamá me llevaron, creo que mi mamá me llevó esa vez, porque todavía estaba, te digo, tenía 14 años en ese entonces.
Voy al segundo tryout, me va súper bien y todo, y a los 3 días hagan la lista y me dicen que quedo y todo eso, y mi familia súper orgullosa de mí, y yo bien contento también, mis papás. eh, entonces, fue en el segundo, en el primero no quedé, pero en la segunda sí quedé, entonces me acepté de irme y me fui desde los 14, estuve casi 4 años en el CENAR, y desde los 14 me fui de Tamaulipas a la Ciudad de México, para jugar con la Academia de CONADE. Ahora, llegas al cenar y, y todos, pues todo el mundo se pregunta, o sea, ¿cómo es? Cuéntanos tú que estuviste, cómo es estar, cómo es dormir, cómo es, qué hacen, Ujú. qué es que viven ahí, o sea, cómo es que van, estudian, cómo es todo estando ya dentro. Sí. Ah, ah, pues fíjate, todos sí se hacen esa pregunta porque pues el CENAR es el Centro Nacional de Alto Rendimiento, que se ubica en la Ciudad de México, y es donde todos los deportistas de selección nacional de todos los deportes se concentran antes de una competencia importante, como lo son los Juegos Olímpicos, Mundiales, no sé qué más puede haber, Panamericanos o Panamericanos que diga. ah, y todo ese tipo de cosas. Entonces, tú sabes, hay judo, taekwondo, hay todas las disciplinas, literal. Lo único que no había era, creo, fútbol americano y fútbol soccer. Eran las únicas dos que más o menos eran lo que no había. Y voleibol no había tampoco, pero después de ahí la mayoría sí hay. Y pues un día en el cenar, fíjate, o una rutina en el cenar, sí era, al principio sí era difícil, más porque teníamos 14 porque mi generación, ¿verdad? En ese entonces no estábamos tan maduros, entonces no sabíamos, ¿sabes?, cómo tomar las cosas. Y pues un día era levantarte ¿qué serían? Los primeros entrenamientos siempre eran, tenías que estar a la cancha a las 6:30, o sea, a las 6:30 ya empezaban el entrenamiento, entonces tenías que llegar a las 6 para calentar y todo eso, pero a las 6:30 se arrancaba el entrenamiento. Era de 6:30 a 8:30, 9 más tardar, dependiendo si tenías gimnasio o cancha, porque a veces la variabas una y una entre la semana. Después tenías desde las 9 hasta las 10, tienes una hora para desayunar y bañarte e ir a la escuela, porque la escuela empieza a las 10. Eh, en ese entonces yo estaba en secundaria y en el escenario y empezábamos a las 10 también. Después de eso salíamos en la secundaria era de 10 a 12:30 más o menos, a las 12:30 salíamos para comer a las 12:30, y luego regresábamos mm, 2, no me acuerdo muy bien de los tiempos, pero regresábamos como a las 2, digamos, y después salíamos a las 3:40, y de las 3:40 a las 4:30, de las 3:40 a las 4:20 teníamos ese lapso para comer e irnos a cambiar, porque el entrenamiento empezaba a las 4:30, 4:45. Entonces no tienes nada de tiempo literal para disfrutar de comer, o ni siquiera comer bien. ¿Por qué? Porque la verdad, pues era una friega los entrenamientos. O sea, si comías bastante ibas lleno, entonces tenías que medirte y equilibrarle y decir, ¿sabes qué? Voy a comer esto o no voy a comer tanto. Y después de eso, de las 4:30, o 4:40 hasta que eran 6:30, 7:30, a veces hasta las 8 u 8:30, era dependiendo del entrenador, la verdad, si quería que nos quedáramos otro rato, pero en sí también era de nosotros, porque nosotros nos queríamos, después de entrenar en la noche, nos queríamos quedar a hacer, no sé, 100 tiros individual cada quien para mejorar nuestro tiro, tiros libres o bote o cosas así. Entonces llevábamos, y el comedor cerraba a las 9:30 de la noche, entonces terminábamos a las 9, si nos quedábamos a hacer, tú sabes, como un extra entrenamiento para nosotros, y después de las 9 íbamos a comer, el comedor cerraba a las 9:30, teníamos media hora para cenar. Después de eso, pues llegas a tu dormitorio, ¿verdad? Te dan ya las 10, 10:30 en lo que te bañas, y desde las 10:30 tienes que poner a hacer tarea, ¿verdad? Dependiendo de todo lo que tengas que hacer, porque la escuela sí era una obligación para nosotros. Siempre teníamos que tener buenas calificaciones para jugar, porque si no pasábamos alguna materia no nos dejaban jugar. Entonces era un poquito disciplinado, tenías que ser disciplinado, ¿sabes cómo? Y ya en prepa, pues nos fuimos acostumbrando más porque ya teníamos un año de experiencia, pero eso es casi, casi, casi eso es un día en el cenar, la verdad.
para los que se preguntan. Estabas en el CENAR, pero seguías jugando con la selección de tu estado, con Tamaulipas. ¿Cómo era el proceso para entrenar si tú estabas en el CENAR? Te decían, ¿sabes qué? Ah, Te seleccionamos para pues, la selección Tamaulipas. ¿Te dejaban irte del CENAR o ya ibas hasta los juegos dependiendo la sede donde era el nacional? Fí- Fíjate, fíjate, bro, qué buena pregunta más es porque les quiero aclarar todos esos que siempre me estaban fregando, fíjate, en las competencias, así siempre me la echaban de ese tipo de preguntas, pero yo siempre el cenar siempre, sabes, el cenar es el que me daba de comer, es el que me daba los lugares para entrenar, me estaba dando todo, entonces la selección sí me apoyaba y todo, pero yo también decía, tengo que darle prioridad a lo que me va a dar de comer en un futuro, me explico. Entonces, cuando estábamos en el proceso en el 2017, si me acuerdo, que ganamos por primera vez, que ganamos los hombres en Olimpiada Nacional con Tamaulipas, fue un proceso muy difícil. ¿Por qué? Porque nuestros entrenadores le decían a los entrenadores de nuestro estado, le decían, no te podemos mandar a Iván, y tenía otros dos compañeros que estaban conmigo ahí de Tamaulipas también, porque tenemos partidos y son partidos importantes. ¿Para qué? Para que se den más a conocer con las universidades de aquí de México y aparte tienen un compromiso con el CENAR y están comprometidos con el CENAR, la verdad. Y muchos entrenadores sí lo entendían de Tamaulipas, pero, ¿sabes? Los papás siempre, lo voy a decir la verdad, algunos papás se ponían en muy mala forma de que no, es que no viene a entrenar ni no se debe estar en un lugar. Me explico más o menos. Entonces, se lo explicamos a mi entrenador Enrique Zúñiga, que sigue siendo nuestro entrenador también. En ese entonces le decíamos, es que tenemos que ir a entrenar, ¿verdad? Porque pues la verdad, o sea, tenemos que ir a demostrarle a la gente que nosotros sí estamos preparados, ¿no? Para estar en una selección de estatal. Y nada más, por ejemplo, en los procesos de Olimpiada empezaban en agosto, porque la Olimpiada era hasta abril, marzo, si bien recuerdo, y nada más íbamos como una, dos o hasta tres veces en todo el año, literal, o sea, nada más tres veces ir a entrenar. ¿Por qué? Porque no podíamos. Y a fin de cuentas lo entendieron muchas personas de ahí del estado, pero sí fue, todos esos procesos de Olimpiada con el CENAR fueron difíciles, la verdad yo lo sentí así. ¿Por qué? Porque mi entrenador del estado no estaba de acuerdo con muchas decisiones de mi entrenador del CENAR y tú sabes, así estaban en, en este caso. Entonces fue difícil, pero se dieron las cosas y llegamos a un acuerdo todos. Y entonces de esta fecha hasta esta fecha puedo ir a entrenar y de esta fecha a esta fecha no puedo porque tengo compromiso con el Senado. Entonces así nos manejamos y dio resultados, la verdad. Tuvimos dos medallas, fuimos tres veces a Olimpiada Nacional y de tres ganamos dos. Entonces para mí es algo muy bien. Y cuando estabas en el CENAR, así ya, sé que era un compromiso y todo, estudiaban, entrenaban, pero sí les daban, no sé, la verdad, les daban chance un fin de semana de salir ahí en México. O sea, no sé si tenías ganas de ir al cine un fin de semana que no tuvieras compromiso con el CENAR, te dejaban salir con el equipo o tenías que estar 100% encerrado ahí en el CENAR. Sí, fíjate, eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos, muchos dicen, el cenar, muy padre, selección nacional y todo, pero la verdad, bro, te lo digo así de compas, ahora sí como diríamos, pero sí es una friega estar en el cenar. ¿Por qué? Porque cuando vas llegando hacia la entrada del cenar y empiezas a recorrer el cenar por afuera nada más, tú dices, te quedas y dices, ¿qué es esto? O sea, parece una cárcel, literal, unos barras bien grandes que para que no se salgan, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Y policías por todos lados, porque hay policías que en los dormitorios, que en todos lados. O sea, tú dices, o sea, qué rollo, o sea, esto no es vida, o sea, menos por un deportista, me explico. Pero también lo hacían por seguridad, pero al mismo tiempo dan la impresión a la gente de que, ¿qué es esto? O sea, parece un reclusorio más que un centro de alto rendimiento, me explico. Ujú. Y, y en ese entonces, y creo que sigue así la regla, si no mal recuerdo, ahora que un poquito que fui, en ese entonces, si tú no tenías 18 años, no podías salir sin que alguien te firmara o que tus papás mandaran un permiso por correo. ¿Y qué pasa? Que nuestro entrenador Enrique también a veces era disciplinado con nosotros. Nos decía, están a dieta, llevan casi un mes de dieta, se van a ir afuera a comer pizza, boneless, alitas y lo que sea, y van a echar todo a perder, nos decía él. Entonces, si él no nos firmaba,
no podíamos salir y le llorábamos a veces de que, ándale, coach, es que ya estoy fastidiado y cosas así. Y no, nos decía, se tienen que aguantar, ¿verdad? Todavía hasta que él dijera y hasta que nuestros papás estuvieran de acuerdo, porque también nuestros papás no nos dejaban salir. Tú sabes, la Ciudad de México es grandísima y pero al mismo tiempo es muy peligrosa. La verdad, todavía estoy grande y no me da miedo estar ahí, caminar solo, voy a andar en la Ciudad de México a pata. Y, y entonces, ya, por ejemplo, pasaba un poquito más el tiempo, por ejemplo, teníamos 14 y como a mitad de semestre ya nos empezaba más como que, órale, se van a salir este fin de semana, pero se van a ir, pues, solos, se van a ir de que en grupos, ¿me explico? O sea, váyanse en grupos de 5, de 6, de 7, no se vayan solos y cuídense porque pues era una responsabilidad también para él, como nosotros estábamos chicos, ¿verdad? Imagínate que nos pase algo afuera y el responsable que nos firmó es él. Y entonces pues así era y no era mucho de salir. Ya cuando empezamos, te digo, cuando empezamos a ir a la prepa era como que ya más, algo más normal, ¿sabes? Como vas creciendo y vas madurando y te dan más la confianza y la libertad de hacer lo que tú quieres. Entonces, pero las salidas en el cenar, digo, era más dependiendo si tenías 18 años o no, no era como algo que quisieras hacer o que te dieron la oportunidad, ¿verdad? O sea, si tienes 18 años podíamos salir y si no, en este caso no salíamos, la verdad, porque pues no éramos mayores de edad.